palabra llega siempre justo a tiempo, cuando más la necesito, cuando es fuerte el viento, cuando no hay dónde ir. Me dices, mi hijo, refúgiate en mí. Me alimenta tu presencia y te siento. Me ministra tu palabra y me da sustento. Cuando no pude dormir, llegó tu ayuda y me hiciste vivir. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apaga mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción, cuando el mundo asegura que todo terminó, que abandone y me rinda, que mi tiempo expiró. Es ahí cuando escucho tu voz, que me dices no tengas temor, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo. Ahora ya no cabe duda, ni por un momento, que si clamo con fe, tu poder yo siento, pendiente de mí. Tomas mi vida y me guardas en ti. Cuando se acaban las fuerzas, cuando se apaga mi voz, cuando no salen las palabras, cuando ya no hay canción, cuando el mundo asegura que todo terminó, que abandone y me rinda, que mi tiempo expiró. Es ahí cuando escucho tu voz, que me dicen no tengas temor, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo, por ti peleo yo. Vamos a introducirnos en un estudio apasionante. En las próximas semanas vamos a estar considerando el mensaje del libro de Apocalipsis. Pero quizás no tanto desde una perspectiva teológica, escatológica, sino de una perspectiva más devocional. Porque sí, el mensaje de Apocalipsis tiene mucha enseñanza para nosotros en las luchas que tenemos en nuestro presente. Enseñanzas sencillas, enseñanzas cercanas, enseñanzas que dejan de ver a veces toda la imaginación e imaginería que hemos metido ahí. Y por eso vamos a acercarnos de una forma muy sencilla, muy breve, al estudio de este libro. Pero antes de entrar a considerar el texto en estas próximas semanas, quisiera tener una pequeña introducción al mensaje. ¿De qué va este libro? ¿En qué consiste? Y ya casi el propio nombre del libro, que surge de la primera palabra que encontramos en el libro, es un libro de revelación. Apocalipsis, revelaciones,
Empieza Apocalipsis 1.1 diciendo es la revelación de Jesucristo. Con este término se nos está diciendo que el velo que encubre mucho de nuestro conocimiento acerca de la persona del Señor Jesucristo y de su papel en la historia va a ser descorrido y vamos a entender lo que hay detrás del telón. Es como cuando vas a ver una obra de teatro y estás expectante, sabes que hay movimiento tras el telón, no sabes lo que ocurre, hasta que en un momento se abren esas cortinas y descubres toda una realidad que había estado oculta para ti. Apocalipsis nos va a revelar mucho del porqué de los conflictos que afectan en el mundo espiritual en el presente. Por eso, cuando nos acercamos a este libro, tendremos que entender cuál es el propósito. El propósito es este, revelarnos. Dios mismo quiere que entendamos lo que ha de suceder, porque solamente en esas perspectivas vamos a entender lo que está sucediendo. Pronto van a ocurrir cosas en la historia de la humanidad que realmente nos hacen entender muchos de los movimientos que están sucediendo en los últimos siglos en la historia humana. Y es una señal que Dios ha dado. Dios ha enviado su ángel, el ángel como mensajero, como enviado de la palabra de Dios, y ha usado un instrumento humano, a Juan el evangelista, que estando allí en la isla de Patmos recibe este mensaje por medio del ángel enviado por Dios para transmitirlo a cada uno de nosotros. Revelar por medio de una profecía. Lo dice en el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, que es una profecía. Apocalipsis 1.3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ahora, ¿qué es profecía? Porque automáticamente en nuestras mentes cuando vemos esta palabra profecía viene a nuestra imaginación el descubrir los eventos que tienen que ver con el futuro. Pero en la Biblia la profecía no es necesariamente esto, ni siquiera primeramente es predicción. La profecía es la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. Es la proclamación de la voluntad, de los designios de Dios, tanto si es en referencia al pasado, para entender por qué ha ocurrido esto, si tiene que ver con el presente, para entender lo que estamos viviendo, como si tiene que ver con el futuro, para entender lo que ha de llegar y traer esperanza. Por eso la profecía tiene una perspectiva muy amplia. Y en el capítulo 1, versículo 19, recibe este encargo Juan. Escribe las cosas que has visto, pasado. Escribe las cosas que son, presente. Y escribe las cosas que han de ser, después de estas, futuro. Por eso Apocalipsis tiene que ver con toda la historia de la humanidad. Apoyado en el pasado, nos va a ayudar a entender el presente, pero sobre todo nos va a preparar para el futuro. Pero también Apocalipsis es una carta, y no deja de ser una epístola. Cuando llegamos al versículo 4 de Apocalipsis capítulo 1, dice Juan, el autor, escribiendo a las 7 iglesias que están en Asia. Es un saludo muy similar al que encontramos en otras epístolas del Nuevo Testamento, por lo cual entendemos que se dirigía este escrito a las necesidades primarias que tenían una serie de iglesias contemporáneas del autor en un lugar muy determinado como era el Asia cercana. Esta epístola asumimos que tiene un mensaje para el presente del tiempo de Juan y aquellas iglesias, pero eso es un mensaje que siempre es presente para cada necesidad que vamos viviendo también en cada uno de nosotros. Fíjate, esa visión que tenemos del Apocalipsis solamente escatológica queda desmontada cuando vemos que Juan está escribiendo unas necesidades puntuales que veremos en un momento de estas iglesias en Asia. Por eso Juan tenía un objetivo, y el mensaje que Dios quería dar era traer consuelo a la iglesia militante en medio de tiempos de conflicto contra las fuerzas del mal. Las iglesias en Asia estaban sufriendo una persecución, y de una forma clara, por medio de este mensaje transmitido por el ángel y el siervo Juan, Dios está enviando un llamado a la fe. Es un llamado urgente a no olvidarse la fe, porque solamente en la fe y en la confianza en el Dios que está detrás del telón preparando todas las cosas que han de acontecer en la historia, podemos tener consuelo para nuestro presente. Y así a lo largo de Apocalipsis vamos a encontrar un montón de afirmaciones de consuelo para la vida del pueblo de Dios. En primer lugar, podemos leer Apocalipsis 7:17, cuando dice que Dios enjuga y seca las lágrimas de los suyos. Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Dios escucha la oración de los suyos. Capítulo 14, versículo 13.
Dios guarda a los suyos incluso en medio de la muerte. Capítulo 15, versículo 2. Dios garantiza la victoria para su pueblo. Capítulo 19, versículo 2. Dios traerá venganza de la sangre derramada de sus hijos. Capítulo 5, versículos 7 y siguientes. Dios gobierna por medio de Cristo, el Cordero, a favor de su pueblo. Capítulo 19, versículo 9. Cristo regresará para reunir a su pueblo. Y capítulo 21, esas imágenes finales, tremendas, llenas de esperanza, cuando vemos que Cristo morará para siempre con su pueblo. Palabras de esperanza para una iglesia en conflicto. Por eso el resumen que podemos decir del propósito de este libro es que el gran consuelo que trae Apocalipsis no radica en ver hacia el futuro, en la visión de uno que vendrá. Apocalipsis tiene un gran consuelo para cada uno de nosotros. Y por eso Apocalipsis nos invita a ver hacia aquel que ya está con su pueblo. Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no va a venir, sí, va a venir en el futuro, pero no va a venir para estar con su pueblo porque Él ya está. Vendrá como Señor para rescatar a su pueblo, pero Él está en medio de la lucha, del conflicto, acompañando a su pueblo. Cristo está caminando en medio de los 7 candeleros de oro que representan a su iglesia. Una iglesia que es consolada al escuchar su voz. Lo veremos cuando sigamos estudiando el capítulo 1, versículos 12 al 20. Este es el gran consuelo. El gran consuelo que el pueblo de Dios tiene que tener en el presente, el gran consuelo que tienes que tener en el día de hoy, nos dice Apocalipsis, no es ver hacia aquel que vendrá como Señor, sino ver a aquel que ya está como Señor en medio de su pueblo, que ya está gobernando, que ya es Rey con nosotros, que ya está caminando a nuestros lados, que no nos deja solos. En medio de las aflicciones, Apocalipsis nos dice, Cristo está acompañando a su pueblo. Ahora, ¿cuál es el tema del libro de Apocalipsis? ¿De qué habla? Estamos haciendo un repaso muy rápido y no podemos hablar de todos los temas, iremos viendo algunos que van saliendo, pero sobre todo el gran tema que podríamos resumir de todo Apocalipsis es que las cosas no son como parecen. Sí, la apariencia es muy engañosa en todas las cosas que nos rodean. Cuando vemos el mundo en el que vivimos, y sobre todo aquellos primeros creyentes, como veremos en un momento en las iglesias de Asia, pensamos que la fe está en retroceso, que la fe está arrinconada. A lo largo de la historia muchos han sido los que han dicho que Dios había muerto, que Dios estaba olvidado, que la iglesia desaparecería. La iglesia ha sido perseguida. La iglesia también ha tirado piedras contra sí misma para destruirse desde dentro. La iglesia ha sido atacada de muchas formas y parece que toda la filosofía contra Dios, todo ese pensamiento que rechaza a Dios es victorioso. El ateísmo, el agnosticismo ganan terreno. ¿Y la fe sincera en Cristo? Todo tipo de filosofías y creencias parece que ganan y la fe en Cristo, en el Dios vivo, en el Dios creador, parece que mengua. ¿Es esa la realidad? De hecho, en algunos pasajes de Apocalipsis parece que nos presenta esto. Cuando nos habla de la iglesia, de la imagen de esta bestia, de este poder que se levanta contra Dios con todas sus influencias que parece victoriosa. Lo leemos allí en el capítulo 11, versículos 7 a 10. Y en ese pasaje vamos encontrando estas iglesias de Asia, pequeñas, empobrecidas, llenas de defectos, dañadas por herejías como las de los nicolaitas, permitiendo todo tipo de herejías en medio de ellas, con un montón de conflictos internos. Parece que el cristiano y el cristianismo está vencido y sin esperanza. Sus ropas y su apariencia sucia, no sin atractivo, viviendo en medio de gran tribulación y persecución. Una iglesia muerta, perseguida, parece como si sus oraciones no tuviesen atención de parte de nadie. Esto es lo que parece cuando vemos el retrato de la historia. Y eso es lo que parece muchas veces cuando vemos la realidad en la que vivimos en el día de hoy. Personas que por su fe, y que personas que se denominan de fe, y que muchas veces sus ropajes no son atractivos, son muy sucios. Pero, ¿cómo son las cosas? Y Apocalipsis nos permite ver las cosas de otra perspectiva. Y nos permite ver, Apocalipsis, que en medio de todo ese panorama, y detrás del telón, Cristo es el vencedor y el conquistador. Apocalipsis capítulo 11, versículo 11 y 15. La bestia parece victoriosa, pero Cristo es el que ha vencido, el que vence y el que conquista.
Y constantemente esta imagen va recorriendo todo Apocalipsis. Empieza ya en el capítulo 1, versículo 18, cuando nos habla del Cordero que es el principio y el final, el alfa y el omega, el que ha vencido sobre todas las cosas. Nos habla de que los creyentes, aquellos que descansan en Cristo por medio de su fe, aunque a veces sus ropas están sucias y manchadas por la contaminación de la vida, porque no somos perfectos, en realidad sus ropas han sido lavadas por la sangre del Cordero. En medio de la tribulación salen victoriosos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Se mantienen en pie en medio de las pruebas. Salen como vencedores sobre el monte de Sión, venciendo sobre el gran enemigo de Dios y sobre la bestia. Esa bestia que tanto atemoriza a la humanidad, el creyente, aquel que deposita su fe en Cristo, la vence. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Y las oraciones del pueblo de Dios, sí que son oídas y son contestadas. Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 a 5. Las cosas no son como parecen en la historia. ¿Parecen vencidos? ¿Parece el pueblo de Dios vencido? Sí, parece. Pero en realidad, Apocalipsis 5, 10 nos dice que reinan sobre la tierra. Apocalipsis 20, 4 nos dice que reinan y reinaremos con Cristo. Apocalipsis 22, 5 nos dice que reinaremos en los cielos nuevos y la tierra nueva y seremos reyes y sacerdotes con Cristo. Parecen vencidos, pero están reinando. Fíjate qué contraste. Y aquellos que parecen vencedores, el dragón, el gran enemigo, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, la bestia, ese referente del poder opositor contra Dios, esa imagen del anticristo que se levantará y se ha levantado, el falso profeta con esa imagen del adalid, de toda la lucha contra Dios, con todas las filosofías, Babilonia como todo un sistema de cosas, un sistema religioso, cultural, filosófico que se opone contra Dios y que lleva a la contraria a los caminos de Dios. Todo esto que parece en auge, vencedor y lo más chic de la época, lo más interesante, en realidad cuando se nos abre el telón, nos dice que son derrotados. Son derrotados incluso en orden inverso. Primero es derrotado todo el sistema de creencias y filosofías que se oponen a Dios. Esa Babilonia religiosa, esa Babilonia espiritual, nos dice Apocalipsis 18:2, que ha sido derrotada. La bestia, el falso profeta, esos poderes que se levantan para imponer e impulsar las filosofías y las ideologías de estas agendas globales, dice Apocalipsis 19:20, que son derrotados. Y el que está detrás de todas estas agendas, filosofías y movimientos y tendencias sociales, el dragón, la bestia, el diablo y Satanás, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, será arrojado al lago de fuego. Arrojado y derrotado completamente. Parecen vencedores, pero ya están vencidos, dice Cristo. Ese es el tema. Y por eso cuando pensamos en el tema de Apocalipsis podemos resumirlo con un solo versículo. Dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Este es el resumen del mensaje de Apocalipsis. Conflicto. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Pelearán contra el Cordero, contra Cristo. Y esta es la realidad que vemos en el día de hoy de toda una sociedad que se rebela y lucha contra Cristo. Pero fíjate, el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Porque Él es soberano y la autoridad definitiva sobre la historia. ¿Y qué ocurre con aquellos que se posicionan al lado de Cristo? Y los que están con Él, los que están con el Cordero, son llamados y elegidos y fieles. Esta es la seguridad que tiene el pueblo de Dios. Cuando te pones del lado del Cordero, cuando estás al lado del Cordero, eres vencedor. Ahora, decíamos que era una carta que tenía que ver con situaciones puntuales, porque a veces caemos en el error de ver Apocalipsis como una visión desligada de los primeros lectores, una visión apocalíptica, nunca mejor dicho, una visión escatológica. Pero realmente el profetismo bíblico, cuando vemos de toda la profecía que encontramos en la Biblia, los profetas se dirigían a sus contemporáneos, Isaías, Jeremías, Oseas, etcétera, etcétera. Cada profeta que se fue levantando estaba hablando de las situaciones que tenía que vivir aquel pueblo en aquel momento, llamándoles al arrepentimiento, llamándoles a reconocer la verdad. Estaban tratando con las
situaciones puntuales y transmitiendo la palabra de Dios a estas situaciones. Ubicaban al pueblo de Dios en una perspectiva correcta. ¿Cómo? En primer lugar, les hablaban de cómo Dios trataba y había tratado con el pueblo a lo largo de la historia. Y les hacían recordar la creación, el cuidado providencial de Dios, el poder de Dios para rescatarles, la disciplina también obrada en otros momentos. Decía, así trata Dios con su pueblo. Pero también le decía que Dios tiene un propósito para su pueblo en el futuro. Y por eso, en este tránsito de cómo Dios trata en la historia, de cómo Dios les quiere llevar en la historia, tiene que ver en el presente. Y aplicaban la palabra de Dios a la situación puntual. Ubicaban al pueblo de Dios en la correcta relación con el Dios del pueblo. Por eso decíamos que esta es una profecía, pero también es una epístola que está dirigida a unas necesidades concretas y unas iglesias concretas. A las 7 iglesias que están en Asia. Entonces está hablando a unas necesidades puntuales mencionadas en este momento. Ahora, ¿cuáles eran las necesidades de este tiempo? Sostenemos que Apocalipsis es el último libro, de los últimos libros del Nuevo Testamento, escritos ya hacia finales del siglo I, siendo Domiciano emperador de Roma. Esto nos da un marco bastante curioso, porque ¿qué ocurría durante el reinado de Domiciano en Roma? Domiciano se atribuyó para sí mismo el título de Nuestro Señor y Dios. Y todo el pueblo tenía que dirigirse a él como Nuestro Señor y Dios. Era soberano, era Dios, era autoridad humana y divina. El culto a los emperadores recobró todo su énfasis. De hecho, una de las grandes obras que hizo Domiciano fue construir templos para su padre, en honor a su padre, y para su hermano que le había precedido en el trono. Realmente el culto al emperador se había levantado. Y como consecuencia también se perseguía como ateos, como todo tipo de herejes, a aquellos que predicaban un mensaje distinto. Bueno, no relativamente. Se perseguía a los cristianos. De hecho, Juan estaba recluido en un presidio, como era la isla de Patmos, por causa de su fe y por haber predicado a Cristo en Roma. Sin embargo, en Roma, también en este tiempo, se daba cabida a todo tipo de cultos egipcios. Es decir, había una espiritualidad abierta en torno al culto al emperador y todo aquello que no discutía la divinidad del emperador. Cuando llegan los cristianos para decir, no tenemos más rey que Dios, hay un solo Dios, un solo Señor, no nos inclinamos ni veneramos a otras personas que no sean el Dios soberano, el creador, ahí se generaba el conflicto. Muchas de las filosofías y culturas espirituales eran sincretistas y valía de todo, y aceptaban todo. Cuando el cristianismo dice, no, solo hay un Dios, no hay más Dios que Jehová. Entonces ahí se generaba el conflicto. Y esto generaba que las iglesias estaban siendo perseguidas, dispersas y sufriendo todo tipo de conflictos. En este contexto, Dios revela a las iglesias en Asia, siendo perseguidas y acosadas, la realidad de su conflicto. ¿Por qué estáis viviendo estos problemas? ¿Cuál es la realidad del conflicto que está afectando a la historia del pueblo de Dios? Si Apocalipsis no tiene que ver con los creyentes del primer siglo, ¿qué consuelo supondrían estas palabras para las iglesias que estaban siendo perseguidas, acosadas, expulsadas y siendo llevados cautivos por causa de su fe? ¿Qué esperanza, qué consuelo les traería? Sin embargo, está diciendo que Dios enjugaría sus lágrimas. Por eso tenemos que entender que Juan está escribiendo, en primer lugar, para traer consuelo a las iglesias que estaban siendo perseguidas por la bestia, vamos a usar esta palabra, por el títere del diablo en aquel momento, que era el emperador Domiciano. Apocalipsis va a ser la respuesta de Dios. Es la respuesta de Dios para las lágrimas y las oraciones del pueblo de Dios perseguido. Aquellos cristianos perseguidos con atrocidad, aquellos cristianos que estaban siendo esparcidos, encontraban consuelo, encontraban a Dios enjugando sus lágrimas. Pero siendo así, no podemos olvidar que este libro tiene enseñanzas para el pueblo de Dios, para el mundo cristiano,
que está viviendo en los tiempos finales. Para el pueblo de Dios que está sufriendo otro tipo de persecuciones, otro tipo de conflictos. En una sociedad donde se acepta todo tipo de creencias, pero cuando hablas de Dios y del Dios vivo, recibes todo tipo de insultos. Donde las filosofías orientales, donde las culturas esotéricas tienen cabida, pero donde la fe viva, la fe que salva, la fe que libera de las cadenas, tiene que ser olvidada y ser rechazada. Por eso tiene este libro mucho de consejo para nosotros. Y espero que en estas próximas semanas podamos ver algo de esto. Y verlo desde la perspectiva de las dos divisiones que tiene Apocalipsis. Vamos a ver los primeros 11 capítulos que van a revelarnos de lo que son los conflictos que estamos viviendo. Los conflictos que vivían los creyentes en aquel siglo I en Asia, como consecuencia del culto al emperador. Los conflictos que han vivido los creyentes a lo largo de estos 20 siglos, los conflictos que nos toca vivir a nosotros ahora que estamos al final de la historia. El mundo continúa atacando a la iglesia. La sociedad sin Dios continúa atacando a aquellos que quieren creer en Dios. Pero en medio de todo esto la iglesia saldrá victoriosa. El pueblo de Dios vencerá y será vengado y protegido por Dios mismo. Este es un mensaje radical, pero real para cada uno de nosotros. Y la segunda parte de Apocalipsis, capítulos 12 al 22, veremos lo que ocurre detrás del telón y que nos enseñará a entender el porqué del conflicto. Cosas que no podemos ver a simple vista, pero sí que ocurren en la historia. El diablo está atacando a Cristo. Realmente el conflicto espiritual tiene que ver con las batallas que se lidian en las regiones celestes, entre principados, autoridades, huestes, potestades de maldad. Una lucha en la que nosotros en teoría no participamos, pero sí que sufrimos las consecuencias. Puesto que el diablo no puede vencer a Cristo, dirige su furia contra la iglesia, contra aquellos a los que Cristo ha rescatado. Y usa sus huestes, y se mueve desde las huestes espirituales de maldad para dañar el testimonio y el influjo de la iglesia en medio de los tiempos. Por eso, para concluir esta introducción, cuando llegamos a Apocalipsis vamos a entender 4 cosas para nuestras vidas. En primer lugar, Dios es el que gobierna sobre todos los tiempos. Dios está en control de todas las circunstancias y situaciones que pasan. Nada ocurre en la historia sin que Dios lo consienta. Dios es el soberano de todos los tiempos. Y hay cosas a veces que escapan de nuestra comprensión porque no vemos lo que está sucediendo detrás del telón. Y Apocalipsis nos revela, nos abre los telones para que veamos que hay una batalla mucho más grande que lo que podemos comprender que se está lidiando en los cielos. Y nosotros sufrimos las consecuencias de esta batalla también. Dios gobierna. En segundo lugar, Dios que gobierna es consuelo en medio de todas las aflicciones. Porque Dios ve las lágrimas de sus hijos, oye el clamor de su pueblo, y no está distante, sino que responde, está al lado de su pueblo todos los días. Y como dijera el profeta en lo antiguo, cuando pases por las aguas, dice Dios, yo estaré contigo. Y cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Y cuando pases por situaciones de prueba y de dificultad, yo estaré contigo. Y en todas tus aflicciones, yo estaré contigo. Oye tu clamor. Dios responde. Y aunque no veas a Dios, Él está a tu lado, acompañándote en cada momento. Dios, en tercer lugar, recompensa. Dios gobierna, Dios consuela, Dios recompensa. Dios recompensa la fidelidad. Dios es juez justo. Pero no se olvida de las aflicciones, de la entrega, del compromiso, de la fe de aquellos que descansan en Él. Y tiene preparado un hogar para aquellos que han depositado su confianza en Él. Al final verás esos cielos y esa tierra nueva, preparados, donde mora la justicia, donde no hay necesidad de sol, porque el Cordero lo ilumina todo, preparado para su pueblo. Dios recompensa. Dios no se olvida nunca de la fidelidad de su pueblo. Y puede ser que en esta tierra no lo veas. Puede ser que en esta tierra no alcances a ver todo lo que Dios tiene preparado. Pero Dios no es deudor de nadie, sino que siempre recompensa con fidelidad a aquellos que confían en Él. Y por eso Apocalipsis termina diciéndonos que la única esperanza para la humanidad es volvernos a Dios. Es confiar en Dios.
en medio de las batallas, en medio de los conflictos, en medio de las aflicciones del presente. Dios es nuestra única esperanza. Y por eso la oración final de Apocalipsis es tremenda para cada uno de nosotros. Y es ese clamor: ven, Señor Jesús, ven pronto. Ven, Señor Jesús, en medio de mi lucha, en medio de mi prisión, y rescátame. Ven, Señor Jesús, y alivia mis lágrimas pronto. Ven, Señor Jesús, y trae consuelo. Y sí que es verdad que tiene que ver con este clamor por la venida, por la segunda venida de Cristo, para que cambie la historia, pero tiene que ver con la venida de Cristo a mi vida en este tiempo, para que cambie mi historia. Y cada cristiano debiéramos estar en medio de las situaciones que estamos viviendo, gritando y clamando constantemente: Señor Jesús, ven pronto. Necesito tu auxilio, necesito tu socorro, porque sin ti no puedo. Puedes terminar hoy diciendo al Señor, en medio de tus lágrimas, en medio de las aflicciones, en medio de las luchas que te toca vivir: ven, Señor Jesús, ven pronto. Podemos decir hoy, en medio de las luchas y aflicciones y batallas que tenemos: Señor, eres todo lo que necesito. Cuando depositamos nuestra confianza en Él, cuando reconocemos que Él es todo cuanto necesitamos, cuando alzamos los ojos para ver que Él es nuestro socorro, entonces tendremos victoria. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, el cual no dará mi pie al resbaladero, ni permitirá que el burlador y el opositor triunfe sobre mí, sino que me dará la victoria en Cristo. ¿Puedes decir? Esta es mi esperanza. El mensaje de Apocalipsis nos lleva hacia ahí. Mira a Cristo. Él ya está en la historia. Él está cerca. Y puedes decirle: ven, toma mi vida, no te quedes a las puertas. Que el Señor te bendiga. Y que hoy puedas decir: ven, Señor Jesús, ven pronto. En momentos de soledad, cuando sientas que no das más, yo contigo siempre estaré, con mi amor te sostendré. Cuando infundan en ti temor y con tu carga no puedas más, mira al cielo y escucharás una voz de amistad. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice: no temas, yo estoy contigo. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice: no temas, yo soy conmigo. Si te inunda la oscuridad, mira, mi luz encendida está. Hijo mío, te guardaré, con mi amor te sostendré. Cuando las llamas ardan en ti, toma mi mano, encendida está. Hijo mío, yo soy tu Dios, tu ayuda, tu guardador.
Vamos a terminar este tiempo con esta oración con la que reflexionamos hace un momento. La oración de Apocalipsis. Esa oración de, en medio de nuestras situaciones, saber que solo Dios es todo lo que necesitamos. Solo Jesús, que está cerca, es lo que necesitamos. Y podemos recordar ese pasaje de Apocalipsis 3:20, cuando Dios mismo está a la puerta del corazón de su iglesia, llamando, llamando y llamando para que le dejemos entrar. Para que reconozcamos que en muchas ocasiones hemos caminado dejándole fuera y podemos decir: Señor, ven, entra, toma el control de mi vida. ¿Puedes decirle hoy a Dios que tome el control de tu vida? Es todo lo que necesitas. No sé qué situación estás viviendo. No sé qué lágrimas recorren tus mejillas. No sé qué aflicción carga tu corazón. Pero sí sé que Jesús tiene la respuesta que tu vida necesita. Y solamente necesitas abrir tu corazón y decirle: ven, Señor, toma el control. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa sensibilidad para reconocer que Él es todo lo que necesitamos. Señor, tú conoces las tentaciones, tribulaciones, debilidades, presiones que estamos soportando y viviendo cada uno de nosotros. Quizás no como aquellos cristianos en el siglo I, sufriendo las persecuciones de un imperio, pero sí sufriendo presiones que lastran nuestra vida, que roban nuestra esperanza, que nos impiden avanzar. Señor, reconocemos que tú eres la respuesta que nuestra vida necesita. Y por eso en este día, Señor, queremos decirte: ven, ven, Señor Jesús, ven pronto. Ven y toma el control de cada una de nuestras vidas. Ven y ayúdanos a renovar este caminar. Señor, ven y renuévanos. Rompe las cadenas que nos tienen atados a la tentación. Rompe esas cadenas de enfermedad y debilidad que nos limitan. Desata tantos vínculos que hemos creado con este mundo y que nos impiden verte a ti. Y ayúdanos a alzar los ojos, sabiendo que nuestro socorro solo viene de ti. En ningún otro lugar encontraremos victoria. Por eso, Padre Celestial, enséñanos a ver las cosas no como aparentan en esta tierra, sino como realmente son en los cielos. Y en los cielos solo tú eres el vencedor. Por eso, Padre Celestial, descansamos en ti y ayúdanos. Perdónanos nuestra incredulidad de tantos momentos y ayúdanos a volver la mirada a ti, porque solamente tú eres Señor, Dios y vencedor. Por eso, Padre Celestial, queremos terminar diciéndote: ven, ven a nuestras vidas y ven pronto. Señor, ven a nuestra necesidad y acude pronto. Señor, ven y enjuga nuestras lágrimas y hazlo pronto, porque te necesitamos muy cerca de nuestras vidas. Te lo pedimos a ti y lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.